Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de matemática. El día de hoy vamos a estudiar lo que es composición de funciones. Tal como observamos aquí un ejercicio, pero antes de llegar a su solución vamos a hablar sobre qué es composición de funciones. Aquí tenemos, en general, dadas las funciones f y g, la función que asigna a cada x el valor de g de f de x se denomina función compuesta de f y g y se escribe g o f. Entonces aquí tenemos que x va a ingresar en f de x, pero f de x ingresa en g de x, que es lo mismo que yo diga g o f de x, que es igual a g de f de x. ¿Qué significa esto? Que f va a ingresar a la función g, lo cual hace que mi función principal, ¿sí?, sea g, función principal. Por lo consiguiente, en caso de que me pidan f o g, entonces x va a ingresar en g de x y g de x va a ingresar en f, lo cual hemos dicho que f o g de x es lo mismo que f de g de x, donde ahora f va a ser la función principal. Una vez definido esto, ¿sí?, nosotros podemos demostrar que f o g de x no es igual a g o f de x. Es decir, aquí no cumple la propiedad conmutativa. Bueno, vamos a la solución del problema. ¿Qué tenemos aquí? Sean f de x 3x al cuadrado menos 2 y g de x 2x al cubo menos 5 y h de x raíz cuadrada de x más 2. ¿Qué me pide literal A? F o g de x. Entonces aquí tenemos que f o g de x es igual a f de g de x, donde la función g va a estar dentro de f. ¿Cómo? De la siguiente manera. ¿Cuál es la función principal? F. ¿Cuál es la función de f? 3x al cuadrado menos 2. Pero, ¿qué dice que va a estar aquí? G de x. Voy a meter la función de g de x en x. Entonces, por lo tanto, esto va a ser igual a 3 que multiplica ¿quién? A g de x. ¿Y cuánto vale g de x? 2x al cubo menos 5. Pero ojo, aquí falta el cuadrado, porque solo este x va a ser ¿quién? G de x. Por lo tanto, por eso le coloco el cuadrado. Y continúa con menos 2. Entonces aquí ya tenemos f de g de x. 3 que multiplica a 2x al cubo menos 5 al cuadrado menos 2. Y eso es una función compuesta. Entonces esto va a ser igual a 3 que tengo aquí, un binomio al cuadrado, ¿sí? Binomio porque tiene dos términos dentro de paréntesis. Y esto se resuelve de la siguiente manera. El cuadrado del primer término menos, ya que es negativo, el doble producto del primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Y esto es menos 2. Entonces sigo, 3 que multiplica, resuelvo lo del paréntesis, 2x al cubo es igual a 4x a la sexta. ¿De dónde resuelvo esto? Potenciación. Si yo tengo a x elevado a la n y esto elevado a la m, esto va a ser igual a la m por x, n por m.
ya que el exponente afecta a ambos, al cociente y a la base. Por eso que es 2 al cuadrado es 4, x, y 3 por 2, 6. De allí sale el término. Sigo, menos 2 por 2, 4, y 4 por 5, 20. 20 x al cubo, ya que x no tiene con quién multiplicarse. Más, resuelvo, 5 al cuadrado es 25. Menos 2. Entonces esto va a ser igual. Este 3 va a multiplicar a todos los 3 términos que están dentro del corchete. 3 por 4, 12. X a la sexta. Menos 3 por 20, 60. X al cubo. Más 3 por 25, 75. Y por último, menos 2. Entonces, busco términos semejantes. No hay x a la sexta, no hay x al cubo. Pero sí tengo dos términos semejantes que no tienen la variable, que es 75 y 2. Lo cual, f o g de x es igual a 12x a la sexta menos 60x al cubo más 73. Ya que 75 menos 2 es igual a 73. Ahí está lo de literal A. Resolviendo el literal B, me pide aquí h o f de 3. Es decir, que f de x va a estar dentro de h, pero evaluado en 3. Como ya hemos resuelto esto anteriormente, el paso h es la función original. ¿Cuál es la función de h? X más 2. Pero, ¿sí?, este x va a ser reemplazado por f de x, ¿sí?, ya que f va a estar dentro de h. ¿Y cuánto vale f de x? F de x es igual a 3x al cuadrado menos 2. Entonces queda de la siguiente manera. Entre paréntesis, 3x al cuadrado menos 2. Cierro paréntesis y más 2. Así me queda. Entonces acá escribo lo mismo. 3 que multiplica, de una vez reemplazo, 3 al cuadrado menos 2, cierro paréntesis, y más 2. Entonces esto es igual a raíz cuadrada 3 que multiplica 3 al cuadrado menos 2 y más 2. Entonces esto es igual a raíz cuadrada de 3 que multiplica a 3 al cuadrado. Y menos 2 más 2 se va, ¿sí? ¿Por qué no multiplico 3 por 3 al cuadrado? Ya que aquí voy a hacer, ¿sí?, un artificio. Entonces esto es igual lo mismo que raíz de 3 por raíz de 3 al cuadrado. Propiedad, raíz cuadrada de a por b es lo mismo que yo diga raíz cuadrada de a por raíz de b. Es lo mismo. ¿Por qué hice artificio? Para poder simplificar el cuadrado con el índice del radical. Ya que raíz exacta de 3 no hay, entonces va a quedar como respuesta que h o f evaluado en 3 es igual 3 raíz de 3. El 3 ¿de dónde sale? De la simplificación del radical con la potencia. Y como habíamos dicho que no es raíz exacta de 3, queda de la siguiente manera: 3 raíz de 3. Literal C. F o G evaluado en 2. Esto va a ser igual a F de G de 2. ¿Cuál es la función principal? F. ¿Y cuánto vale F? 3x al cuadrado menos 2.
pero este x va a ser reemplazado por ¿qué? Por g de x. ¿Y g de x cuánto es? 2x al cubo menos 5. Es decir, 3 multiplica 2x al cubo menos 5 al cuadrado y menos 2. G dentro de f. Entonces resolviendo 3, entonces abro corchete, 2 que multiplica directamente 2 al cubo. Evalúo directamente en 2. Cada vez que yo vea x va a ser evaluado en 2. Menos 5 y todo eso elevado al cuadrado. Y luego menos 2. ¿Sí? Entonces reemplacé todo esto, pero ya no puse x, sino lo evalué en 2. Continúo. 3 que multiplica, bueno, 2 al cubo 8, 8 por 2 16, 16 menos 5 al cuadrado y menos 2. Entonces esto va a ser igual a 3, 16 menos 5, 11 al cuadrado menos 2. Entonces pasito a pasito, 3 por 121, 11 al cuadrado es 121, menos 2. Y esto es igual a 3, 63, menos 2. Entonces, f o g evaluado en 2 va a ser igual a 361. Esa es la respuesta que andaba buscando, literal C. Literal D. ¿Qué me pide aquí? H o f de x. Entonces esto va a ser igual a h de f de x. Anteriormente me decían que evalúen 3, pero no, quiero saber la función nada más. Entonces aquí h es la función principal. ¿Y cuál es la función de h? X más 2. Sí, pero f debe estar dentro de h. Entonces este x se convierte en ¿quién? En f de x. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Raíz cuadrada. Colocamos aquí f de x en vez de x. Paréntesis. 3x al cuadrado menos 2. Y más 2. Ya que fue reemplazado por f de x. Entonces eso hacemos aquí. Raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos 2 y más 2. Entonces resolviendo aquello, tengo que esto es igual a 3x al cuadrado menos 2 más 2. Entonces aquí puedo reducir términos semejantes, menos 2 más 2 se van y tengo que esto es igual a raíz cuadrada de 3x al cuadrado. Y separo, ¿sí? Propiedad de erradicación, raíz de 3 y raíz cuadrada de x al cuadrado. Ya que puedo simplificar el cuadrado con el índice. Y al final va a quedar la siguiente respuesta. H o f de x va a ser igual a raíz cuadrada de 3 que multiplica x. Mucho ojo, cuidado con dejar el x dentro del radical, ¿sí? El x queda afuera. Raíz de 3x. Bien, literal E. Me pide aquí f o g, pero evaluado de menos 3. Entonces esto va a ser igual a f, que es la función principal, de g de menos 3. Entonces ya anteriormente lo he calculado. Tengo aquí, miren, esto es lo mismo, ¿sí? Pero ya no vamos a evaluar en 2, sino en menos 3. Directamente copio 3, abro corchete, 2 que multiplica a menos 3 al cubo menos 5, y esto va a ser
elevado al cuadrado, menos 2. Entonces esto va a ser igual a 3 que multiplica menos 3 al cubo. Esto es lo mismo que yo diga menos 3 por menos 3 por menos 3. Menos por menos más y más por menos menos. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. ¿Sí? Recordando, ¿sí?, un término elevado al cubo. Entonces, menos 27 por 2, menos 54, menos 5 elevado al cuadrado. Y menos 2. Entonces esto va a ser igual a 3 que multiplica a menos 59, porque menos 54 menos 5, menos 59 elevado al cuadrado. Y esto es menos 2 todavía. Y esto es igual a 3 que multiplica, bueno, todo número negativo elevado a alguna potencia par me da positivo. Y 59 al cuadrado es igual 59 por 59, 3481. Menos 2. Entonces esto es igual 3 por 3481, un valor de 10.443 menos 2, y al final f o g evaluado en menos 3 va a ser igual a 10.441. Y esa es la respuesta de la ley. Y eso es todo.